Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Vamos a dar comienzo al módulo 2. Espero no sea tan extenso como el módulo 1, pero bueno, no prometo nada. Espero que hayan podido terminar la actividad número 1. La idea no es complicarlo siempre con las actividades, sino siempre es intentar que refuercen los contenidos, lo que uno intenta impartir digamos, en la parte teórica, o en lo que llamamos acá el contenido didáctico. Este módulo 2 va a abordar una serie de cuestiones relacionadas con lo que es el proceso de desarrollo. Habíamos comentado que el diseño de sistemas de información era parecido a cualquier otro tipo de sistemas, con lo cual es necesario que entendamos cuáles son las técnicas, cuáles son las herramientas, cuál es el proceso, ¿sí? Digamos así, el marco que regula o que cuáles son las actividades que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar, diseñar un sistema. Más allá que no lleguemos a hacerlo, ¿sí? Pero tenemos que conocerlo porque es parte de la tarea como diseñadores de sistemas de información científica y tecnológica, como cualquier tipo de sistemas. Esos son algunos temas de los que vamos a llevar a cabo en este módulo. Vamos a hablar un poco de los modelos de proceso, en todo caso un modelo en cascada, incremental, el prototipado y Scrum. No son todos, son los tradicionales, los más comentados, los más famosos, por así decirlo, los más usados, pero hay muchísimos más. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte administrativa del proyecto, cuestiones que tienen que ver con la interoperabilidad y la integración de sistemas, y eso está muy relacionado con lo que es un protocolo de intercambio de información para asegurar estas dos cuestiones. Bueno, vamos nomás. En el proceso de desarrollo de software es una tarea compleja que involucra una serie de actividades. Inicialmente el desarrollo de software se hizo de forma artesanal. El que sabía programar hacía sistemas, ¿sí? Pero desde que nació la ingeniería le puso ese marco, es decir, desde que nació o desde le dio origen a la ingeniería del software, se dio ese marco, ¿sí? Formal para indicar cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo para que el proceso de desarrollo, ¿sí? En este caso, lo que se va a desarrollar va a ser un producto software, una aplicación, un sistema, posea ciertas características que le indiquen que ese producto es bueno, ¿sí? Entonces, si aplicamos este proceso de desarrollo, nos aseguramos que el producto va a ser bueno, ¿sí? ¿Cuán bueno será? Bueno, cuanto mejor apliquemos este proceso, cuanto mejor se adecue, cuanto mejor cumplamos las, las actividades, ¿sí? Y luego, bueno, obviamente tiene que ser evaluado y también va a depender de esa evaluación y de quién y de cómo se la haga, ¿sí? Pero esa es otra cuestión. Entonces, este proceso de desarrollo de software, ¿sí? Tiene, es decir, sin importar el proceso que elijamos, ya vamos a ver que son varios modelos de proceso, ¿sí? No hay uno solo. Sin importar el modelo que elijamos, existen cuatro actividades que son como que fundamentales y comunes a todos estos procesos de software, ¿sí? Que es la especificación del software, el desarrollo, la validación y la evolución, ¿sí? En la especificación lo que se intenta establecer son los requerimientos que debe de cumplir el sistema, ¿sí? Para dar soporte o para resolver un problema que nos trae el cliente, ¿sí? El cliente siempre nos trae un problema y ese problema nosotros como equipo de desarrollo, ¿sí? Dentro del equipo de desarrollo no solamente hay desarrolladores, también hay arquitectos, analistas, tester, gente que prueba el sistema, ¿sí? Gerentes y demás. Entonces, bueno,
la idea de esto es establecer cuáles son los requerimientos con los cuales debe de funcionar el sistema, es decir, cuáles son las funcionalidades que va a proveer el sistema y cuáles son las restricciones que tiene que cumplir para llevar a cabo la actividad del proceso, ¿sí? El desarrollo de software propiamente dicho, donde se diseña y se programa, se implementa el software, la aplicación, la validación que tiene que ver con esa verificación para asegurarse de que lo que hicimos es realmente lo que se tenía que hacer. Ese es un gran problema y algo que se discute muchísimo, porque muchas veces llegamos a hacer algo que el cliente no pidió. Y eso es culpa de nosotros, ¿sí? Porque no se especificó, no se analizó, no se diseñó bien, ¿sí? Entonces, de entrada, si el software no hace lo que tiene que hacer, es culpa nuestra, como equipo de desarrollo, ¿sí? Yo como gerente de sistemas o como líder de proyecto, ¿sí? Como desarrollador, es nuestra culpa. Alguien asumirá la culpa en general, pero es culpa del equipo de trabajo, del equipo de desarrollo. Y por último, la evolución, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que un software con el tiempo va a evolucionar, ¿sí? Va a cambiar las necesidades del cliente, se tiene que adaptar a nuevas tecnologías, se tiene que adaptar a otros sistemas, se tiene que integrar a otros sistemas, entonces el software evoluciona, ¿sí? Como mencioné, este proceso de desarrollo de software es una tarea compleja y nada fácil, requiere una serie de actividades y etapas. Tenemos que tener en cuenta que todas estas actividades las van a llevar a cabo personas, ¿sí? Con lo cual el equipo de trabajo es importante y vamos a ver que es más importante con algunas metodologías en particular, es donde se le da mayor importancia al factor humano. Tenemos que tener en cuenta que no hay un proceso de desarrollo, de software ideal, ¿sí? En muchas organizaciones cada una tiene un modelo de proceso a aplicar porque es el modelo que le resultó, que le resolvió los problemas. Puede ser una mezcla tomando cosas de uno y cosas de otro. Y si eso le resuelve el problema a la empresa, pues bien, ¿sí? No tiene por qué ceñirse a lo que dice la teoría. Obviamente la teoría aporta estos modelos teóricos, ¿sí? Estos modelos tradicionales y luego los modelos ágiles que también vamos a ver, pero cada organización, cada empresa puede adoptar el que mejor le solucione los problemas, ¿sí? La elección de ese modelo va a depender de muchos factores como el problema que tengamos que resolver, la experiencia del equipo, la experiencia del equipo en cuanto a la tecnología que estamos pensando en utilizar, ¿sí? Las restricciones que nos imponga el cliente, el tipo de cliente que nos toque, ¿sí? Todas esas cuestiones van a decantarnos por un modelo u otro. El primer modelo que vamos a ver es el más antiguo, ¿sí? El modelo llamado modelo en cascada, también llamado waterfall, ¿sí? También llamado el modelo de ciclo de vida, ¿sí? Porque es el ciclo de vida que sigue cualquier tipo de proceso de desarrollo de software, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas acepciones hablan de lo mismo. Tengan cuidado acá, y no quiero confundirlo, si nosotros vamos a manejar este modelo, ¿sí? O se los voy a presentar a este modelo, que es el que propone Pressman, ¿sí? Con estos nombres y estas etapas, cada autor presenta un modelo en cascada con distintos nombres, con distintas actividades, es decir, a veces agrupan dos actividades en una o una la desglosa en dos, ¿sí? Entonces no tengan miedo si de pronto viene un modelo en cascada que tiene en vez de 5, 7 etapas, ¿sí? No hay problema, es decir, van a ver que el espíritu y la estructura del modelo se mantienen, siguen las mismas etapas, de nuevo, con diferentes nombres, agrupadas o desagrupadas, ¿sí? Pero es lo mismo, entonces no nos asustemos, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Yo entiendo que la mayoría de ustedes no son desarrolladores de software, ¿sí? Con lo cual los libros de base que estamos usando para este curso, ¿sí? Que es el
el Pressman, el Kendall y Kendall, el Somerville, ¿sí? Precisamente esos tres que son los más gruesos, son libros grandes, son densos para, como le digo, para los que no son desarrolladores, entonces entiendo que puede ser complicado leerlos. No tienen que leerlos todos, en este caso, para este capítulo tendrán que revisar si quieren ampliar lo que yo les voy a comentar, la parte que solamente involucra a los modelos de proceso, ¿sí? El modelo de proceso en cascada, el incremental, el prototipado, ¿sí? Solamente eso, ¿sí? De nuevo, como les mencioné, cada autor va a tener su punto de vista. Si uno quiere ampliar y quiere conocer un poquito más, bueno, tiene los otros libros, ¿sí? Este modelo en cascada se divide en 5 etapas: la comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue, ¿sí? La comunicación incluye las actividades grandes del inicio del proyecto y recabar los requerimientos. Acá lo que se hace son las etapas iniciales del proyecto, es decir, la comunicación tiene que ver con las reuniones que se hacen inicialmente para establecer qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Reuniones con el cliente, que es el que encarga el desarrollo del sistema, quien pone el dinero, ¿sí? Junto con los usuarios, que van a ser los que van a usar. No nos olvidemos que el cliente no va a usar el sistema, debe ser menos del 1% de los casos que el cliente use el sistema o llega a usar parte del sistema. Los usuarios finales son los que usan el sistema. Entonces uno tiene que pensar en el desarrollo de software, ¿sí? Se tiene que adaptar a las necesidades del cliente, pero pensando en que lo va a usar el usuario final, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer sistemas pensando en el usuario. Entonces esta etapa, ¿sí?, involucra las reuniones, las entrevistas que se hacen con los usuarios, con los diferentes sectores de la empresa para entender las reglas de negocio, para entender qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? La idea de esto es establecer qué es lo que vamos a hacer y ponernos de acuerdo entre el equipo de desarrollo y la parte del cliente. Porque el cliente también puede tener, no ser solamente una persona, puede ser un conjunto de personas de interesados en el desarrollo, que son los llamados stakeholders, que son organizaciones, partes del gobierno, empresas, gente que aporta dinero porque le interesa el desarrollo de este sistema en particular, ¿sí? Entonces, el cliente puede representar a todo un conjunto de personas. Entonces, de nuevo, la idea es establecer qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Una vez entendido qué es lo que tenemos que hacer, ya podemos pensar en la solución del problema, porque si no vamos a terminar desarrollando un producto que no sirve, ¿sí?, que no le sirve al cliente, que no le sirve a los usuarios y que no satisface las necesidades del cliente, que es lo principal que tenemos que hacer, ¿sí? Porque el cliente es quien pone el dinero, no nos olvidemos. Luego llega la planeación, ¿sí? Acá tenemos en la planificación del proyecto, tenemos la estimación del esfuerzo, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar en desarrollar ese producto, establecer el calendario de las tareas que vamos a llevar, ponerle día y ponerle, perdón, la estimación en la duración y ponerle la fecha de inicio de estas actividades, ¿sí? Esto involucra toda una planificación de tareas que tienen que ver con métodos. Si alguna vez han escuchado hablar del diagrama de Gantt, de establecer el camino crítico de actividades, planificación de proyectos, bueno, todo esto se hace en esta parte de la planeación, ¿sí? También lleva a cabo una tarea de seguimiento porque uno tiene que ver cómo va evolucionando el proyecto a medida que pasa el tiempo. No es algo estático, si las tareas se pueden retrasar, me puedo adelantar, ¿sí? Entonces es una tarea constante. Luego de la planeación viene el modelado, lo que involucra tareas de análisis y diseño, ¿sí? El análisis responde a la pregunta del qué vamos a hacer y el diseño responde a la pregunta del cómo lo vamos a hacer. En el análisis yo planteo qué es lo que va a hacer el sistema, ¿sí? Es decir, qué funcionalidades se tienen que implementar, cómo es que la información se va a transformar, cuáles son los flujos de información involucrados en este sistema que vamos a implementar. Pienso yo en las funcionalidades que tiene que ofrecer este sistema, ¿sí? Y en el diseño yo voy a plantear la solución a todos esos problemas, es decir, con qué tecnología, con qué arquitectura, con qué estructuras de datos, ¿sí? Entonces, perdón si es muy técnico, pero es así, ¿sí? Si van a participar dentro de la
de la implementación de una integración de sistemas o de la adquisición de un nuevo producto, tenemos que entender estas cuestiones, ¿sí? Porque a veces los que están fuera del lado de la parte de desarrollo piensan que el desarrollo de software es solamente programar, y no es solamente eso. La programación es una pequeña parte del proceso de desarrollo, que es lo que es la construcción, ¿sí? Pero luego hay todo un trasfondo un poco más grande. Luego el modelado, ¿sí? Se llama modelado porque en realidad lo que hacemos es, de diferentes formas, aportar distintas visiones de lo que va a ser el sistema, ¿sí? Se construye una maqueta, un prototipo, ¿sí? Para ver un modelo de cómo va a ser el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese modelo luego se pasa a la etapa de construcción, donde los desarrolladores, los programadores, van a codificar, van a implementar ese sistema en base a las reglas que se definieron. Se realizarán las pruebas del sistema. Luego viene la etapa de despliegue, donde se produce la entrega del sistema, la asistencia a los usuarios y la retroalimentación. Es decir, se prueba el sistema, se usa y se determina qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿sí? Qué mejorar, qué cambiar, qué sacar, ¿sí? Y podemos decir que el proceso, una vez que termina acá con la retroalimentación, puede volver a empezar y circula por todas las etapas. Este modelo es, si bien es el inicial, el que se planteó inicialmente en sus comienzos, allá por la década del 60, tiene algunas cuestiones o algunos problemas, ¿sí? Que tienen que ver con la linealidad. Es decir, este modelo requiere que se termine cada etapa para comenzar la siguiente, ¿sí? Cada una de estas etapas aporta una gran cantidad de documentación del sistema, ¿sí? Para poder pasar a la otra etapa, para que pueda ser entendido por quien tiene que entenderlo en la etapa que corresponde. Como les decía, por ejemplo, en la etapa de análisis y diseño, todas esas maquetas y todos esos diagramas que se van a desarrollar en esta etapa son pasados a los programadores para que codifiquen, ¿sí? Pero para que el que codifica entienda eso, tiene que estar escrito en un lenguaje formal, en una especificación formal también, para que pueda ser entendido con precisión y no se cometan errores. Obviamente se van a cometer errores, pero la idea es reducirlos al máximo, ¿sí? Entonces, este modelo tiene algunos problemas, ¿sí? Que tienen que ver con que en realidad es, es poco normal que los proyectos reales sigan ese flujo secuencial de etapas, ¿sí? Lo común es que no lo sigan, ¿sí? Pero este modelo se ajusta a esa linealidad, con lo cual a veces es complicado aplicar este modelo cuando el proceso o el problema real no se ajusta a esta especificación. Principalmente porque cuando tengo que repetir alguna tarea o tengo que volver, ¿sí? Es decir, volvamos un poquito, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si yo encontré algún tipo de error, ¿sí? En etapas avanzadas del sistema, ¿sí? Estoy obligado a volver al inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de pronto encontré un error de codificación, tengo que ver si el error de codificación tiene que ver con un mal entendimiento de un requerimiento, una mala especificación, ¿sí? Obligadamente yo tengo que volver al inicio, ¿sí? A identificar nuevamente o especificar mejor ese requerimiento, ¿sí? Y volver a transitar por todas las etapas con ese cambio, con esa modificación que estoy por implementar. Obviamente, si es un error puramente de codificación, como un error de sintaxis, sí, o de semántica, se corrige en la codificación y no vuelvo para atrás, ¿sí? Pero cada una de las etapas, después no vamos a llegar a ver la etapa de prueba, ¿sí? Pero cada una de estas etapas involucra una prueba del sistema específica, ¿sí? Pero eso es para otro curso, ¿sí? Igual vamos a hablar un poquito de la prueba, ¿sí? Un poquito más adelante en este módulo, pero muy por encima.
Sí, este modelo tiene ese problema, así que al encontrar un error estoy obligado a volver hacia atrás tantas etapas como sea necesario, ¿sí? Y la mayoría de los casos vuelvo a las etapas iniciales. Y es más costoso mientras más avanzado esté el proyecto. Ahora tengamos en cuenta, ¿sí? Fijémonos que acá no hay una entrega sino hasta finalizado el proyecto. Es decir, yo he transitado por todas las etapas donde me ha llevado, supongamos, meses de desarrollo y llegué a una etapa final donde entrego el sistema, lo prueban y el cliente dice, esto no es lo que yo quiero, ¿sí? Y yo estuve, o mi equipo estuvo 8 meses desarrollando, 1 año y medio, 2 años, ¿sí? ¿Qué hacemos? Que vaya problema, ¿sí? Bueno, este modelo tiene ese problema. A veces también es complicado, ¿sí? Para el cliente enunciar todos los requerimientos en su momento, porque este modelo requiere que todos los requerimientos estén especificados al inicio, ¿sí? Para poder pasar por todas las etapas. Entonces, si yo como cliente no puedo especificar todos los requerimientos porque de pronto no lo conozco, soy nuevo en la empresa, me pusieron como jefe y soy nuevo y van surgiendo cosas a medida que va pasando el tiempo y es complicado aplicar este modelo porque tendré que volver al inicio con cada nuevo requerimiento y ver después cómo ensamblo todo. Entonces es realmente un caos. Entonces, este modelo se comporta bien cuando yo conozco muy bien el problema y puedo especificar todos los requerimientos de entrada. Y tengamos en cuenta, si yo les dije que el sistema, el proceso de desarrollo de este sistema aplicado a este modelo nos llevó 8 meses, el cliente obtuvo una obtuvo la entrega de este sistema 8 meses después, estuvo 8 meses esperando para contar con el sistema. Entonces, es muy complicado que consigamos clientes que nos esperen 8 meses mientras no ven nada, ¿sí? Entonces, hay otro modelo, ¿sí? El modelo de proceso incremental, ¿sí? Aporta ciertas mejoras sobre este inconveniente, o sobre los inconvenientes que aportaba o que tenía el modelo en cascada. Este modelo es especialmente útil cuando estos requerimientos están, digamos que bien definidos, o sea, conozco mucho del problema, pero el alcance general del esfuerzo de desarrollo, es decir, el equipo de trabajo, ¿sí? Es relativamente chico, ¿sí? Para poder hacer el desarrollo completo, entonces lo voy a hacer en parte, ¿sí? O puede ser el caso también que el cliente, tengamos un cliente que es muy impaciente y quiere tener algo rápidamente, ¿sí? Quiere tener algo en un mes, en 3 semanas, quiere tener algo para arrancar, para comenzar a trabajar. Entonces, este modelo es ideal, ¿sí? Se llama incremental justamente porque va a producir incrementos, ¿sí? Ya vamos a ver un diagrama. Este modelo de proceso combina elementos del flujo de proceso lineal y paralelo, ¿sí? Vamos a ver cómo es que lo hace, ¿sí? Y como mencioné, bueno, este modelo es especialmente útil cuando no disponemos del personal necesario para poder hacer la implementación completa del sistema. Entonces, si cuento con un equipo reducido, lo haremos en parte, y si de pronto el cliente necesita que lo hagamos mucho más rápido, le diré, bueno, te hemos entregado una parte, viste que somos buenos o somos eficientes, bueno, querés tenerlo a lo otro mucho más rápido, bueno, adelantame dinero, voy a contratar más gente para hacerlo más rápido. Así funciona. Fijemos que el modelo de proceso incremental involucra las mismas etapas que habíamos definido en el modelo en cascada, ¿sí? Acá tenemos en el eje X o el eje de abscisa el calendario del proyecto, el tiempo, y en el eje de ordenadas o en el eje de las Y, las funcionalidades y características del software. La idea es que se reúnan en un incremento, ¿sí? Un conjunto de funcionalidades, ¿sí? ¿Cuáles? Las más críticas, las más prioritarias, las que defina el cliente. Él nos va a indicar qué tenemos que hacer primero, ¿sí? ¿Sí? Ese pequeño conjunto de funcionalidades que nos va a llevar, supongamos, 3, 4, 5, 6 semanas a hacerlo, ¿sí? Va a transitar por las 5 etapas del modelo lineal, ¿sí? Y se produce luego la entrega. Una vez que se entrega,
hay una retroalimentación, ¿sí? Habrá cosas para modificar, cambiar, sacar, mejorar, ¿sí? Esas serán introducidas en un próximo incremento. Pero fijémonos que acá, cuando yo estoy, por ejemplo, en la etapa de construcción, yo puedo estar pensando ya o teniendo ya la comunicación, recabando los requerimientos para el incremento número 2. Por eso es que combina, ¿sí?, el flujo lineal y en paralelo, porque en paralelo puedo estar trabajando ya en el incremento número 2. ¿Y por qué se hace esto? Porque son personas distintas, ¿sí? El que codifica normalmente no es el que hace un análisis funcional o el que recaba los requerimientos, ¿sí? Entonces por eso nos permitimos estas tareas en paralelo. ¿Bien? Por ejemplo, los errores que encontremos en el incremento número 1 no van a ser introducidos en el incremento número 2, porque cuando yo termine esta etapa, ¿sí?, ya estaré avanzado yo con el incremento número 2. Estas mejoras, el resultado de la retroalimentación irá a parar al incremento número 3, ¿sí? Y así a medida que pase el tiempo. Entonces, en algún momento entregaremos todas las funcionalidades del sistema en un incremento número 8. ¿Sí? Entonces habría hecho 8 entregas sucesivas del sistema, mejorándolo todo el tiempo. Un momento. El prototipado es otro modelo de proceso, ¿sí?, donde en realidad el cliente no conoce mucho del problema o le es complicado definir con detalle los requerimientos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es como que tenemos que aprender juntos. Es decir, al cliente le vamos a ofrecer un mecanismo para que él nos pueda detallar a medida que va pasando el tiempo y que va usando un sistema, un software inicial, él nos va a ir indicando con mayor detalle qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En otros casos también puede ser que el desarrollador no esté seguro, ¿sí?, de la tecnología que va a utilizar, ¿sí?, de un algoritmo que quiere implementar, de la adaptabilidad de un sistema operativo, de una librería, ¿sí? Entonces es como que queremos probar, ¿sí? ¿Cuál es la mejor prueba? Haciendo prototipos, ¿sí? Entonces este paradigma, esta metodología de hacer prototipos, también llamada prototipado, ¿sí?, resuelve estos problemas, ¿sí? Lo bueno del prototipado es que al ir avanzando en esa definición, al ir detallando mejor lo que tenemos que hacer, vamos a ir mejorando o aumentando la comprensión del problema. Obviamente, al entender mejor el problema, la solución que vamos a proponer va a ser mucho más adecuada a ese problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir aprendiendo, ¿sí?, a la marcha. Podría decir que con prueba y error, sí, algo parecido a eso. Este es un esquema del prototipado. Fijémonos que tenemos las mismas etapas, ¿sí? Tenemos una comunicación, un plan rápido, un diseño rápido. Fijémonos que acá no tenemos incluida como el análisis, tenemos un diseño rápido porque la idea es desarrollar rápido para aprender, ¿sí?, para tener mayores detalles. Construimos el prototipo y en el despliegue tenemos la entrega y la retroalimentación. La retroalimentación es fundamental en este modelo de proceso, ¿sí? Nuevamente el cliente y el equipo de usuarios y el grupo de usuarios nos va a definir, nos va a decir qué mejorar, ¿sí?, qué modificar, ¿sí?, qué sacar, cambiar de lugar, ¿sí? No puedo ver los botones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la letra es pequeña, ¿sí? El fondo crea un contraste que no me sirve. O no puedo hacer clic en el botón porque es muy chiquito el botón, ¿sí? O me es muy complicada la interfaz, ¿sí? O este listado no lo entiendo. Entonces todas esas cuestiones de mejoras se van a anotar, se van a documentar y van a ser implementadas o tenidas en cuenta en el próximo prototipo, ¿sí? Y esto, fíjense, es un círculo, es un proceso iterativo. Entonces voy a iteración, voy a mejorar ese prototipo, ¿sí? Luego lo mejoro, ¿sí? Es decir, yo incluyo en el próximo prototipo un conjunto de funcionalidades a mejorar, ¿sí? Porque en entrada yo entregué el sistema, pero lo entregué
como que de forma bruta, entregué solamente una cajita, ¿sí? Que no hacía nada, pero que mostraba cómo iba a ser la interfaz y el circuito de la información, ¿sí? O el circuito del proceso administrativo. Pero la funcionalidad estaba muy mal hecha, se tildaba el sistema, se caía, no hacía controles de seguridad ni demás, pero eso lo voy mejorando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Porque la idea era, de vuelta, hacer algo rápido para que el cliente no pueda dar mayor detalle de esto. Entonces, como es iterativo, esto se va mejorando sucesivamente hasta que no haya nada para, para sacar ni para mejorar, ¿sí? Entonces, de vuelta, la retroalimentación es muy importante. El cliente es el que va a hacer la validación, el que nos va a dar el OK y el que va a definir si eso está bien hecho. Este prototipado tiene algunas cuestiones, ¿sí? Es decir, este prototipo va a servir como mecanismo para identificar los requerimientos del software, es decir, para identificar con detalle esos requerimientos que tiene que implementar el sistema para dar respuesta al cliente. Y la idea es construirlo lo más rápido posible. Podemos usar en partes de otros sistemas algún generador de código, como por ejemplo las herramientas Case, ¿sí? Que son generadores de código automático que nos permiten hacer interfaces mucho más rápidas. Algunos módulos con muy poquitas líneas de código, arrastrando y especificando algunas reglas, se puede construir una herramienta medianamente funcional, ¿sí? Que se puede usar como de vuelta para aprender. Luego sí lo haremos con tecnología de verdad, ¿sí? Desarrollándolo con algún framework específico, librerías específicas y demás. Vamos a construir tantos prototipos como nos hagan falta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Es imposible que el primer prototipo esté perfecto, ¿sí? Porque tenemos que hacerlo rápido. En 3 semanas es imposible tener un sistema, salvo que sea una aplicación muy sencilla, ¿sí? Pero la teoría nos indica que, o la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacer una vez que hemos construido un prototipo? ¿Sí? Es decir, hemos pasado la etapa de entrega, ¿sí? Hemos pasado o se ha realizado la retroalimentación, hemos documentado qué tenemos que mejorar, qué hay que sacar, qué poner. ¿Y qué hacemos con ese prototipo? Bueno, según la teoría, Brooks nos indica que ese prototipo tiene que ser desechado, tiene que ser destruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el afán de poder de hacer rápido ese sistema para que el cliente, para que entendamos más del problema y podamos identificar estos requerimientos, el sistema es lento, es difícil de usar, es poco seguro. Los algoritmos que hemos utilizado de vuelta hacen que el sistema sea mucho más lento, no tiene control de seguridad ni validaciones, entonces lo mejor es desecharlo, ¿sí? Esa es la teoría, ¿sí? Pero en la práctica lo que se hace es adecuarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer con un prototipo es evolucionarlo, es ir parchándolo a medida que vayamos avanzando con este nivel de detalle, y lo que iremos es, lo que vamos a hacer es ir mejorándolo. Entonces es complicado ajustarnos a la teoría de desecharlo, ¿sí? La idea es justamente mejorando, es ir evolucionando. El tema es que muchas veces cuando hemos construido un prototipo, ¿sí? Con ciertas decisiones tecnológicas, cuando pasa el tiempo a veces se nos olvida cuáles fueron esas decisiones, con lo cual el sistema va a quedar con ese algoritmo lento, con ese control fallido, ¿sí? Que surgirá dentro de 4 años algún problema con eso y tendremos que ir a corregirlo, ¿sí? Pero bueno, tiene sus cuestiones. De vuelta, no hay un proceso ideal. Acordémonos siempre de eso, ¿sí? No hay un proceso ideal de desarrollo. Entonces,
estos problemas o estas cuestiones tienen que ver con la aplicación de esta metodología, ¿sí? Que básicamente ya las mencioné anteriormente, ¿sí? Que, por ejemplo, algunas cuestiones, es decir, como le indicaba, en este afán de poder haber hecho rápido, de lanzar una versión funcional de- del sistema, no hemos considerado cosas como la facilidad de darle mantenimiento, esto de poder mejorarlo con el tiempo, ¿sí? Por eso también es que se complica desechar este prototipo. ¿Por qué? Porque si lo dimos al cliente, los usuarios lo están usando. Y luego si decidimos desecharlo o destruirlo, le decimos al cliente, bueno, este sistema ya no se usa más, esta aplicación que desarrollamos no se usa más porque tenemos esta otra, ¿sí? Que está mejorada y tiene otros colores, otra interfaz. Y el usuario se acostumbra, somos animales de costumbre los seres humanos, entonces uno se acostumbra al sistema, entonces hacer ese cambio también es un problema, con lo cual, ¿qué nos piden? Que lo parchemos, ¿sí? Que lo arreglemos y sigamos. ¿Sí? Entonces, fijémonos que cada metodología tiene algunos problemas que van a depender justamente de cómo lo hayamos desarrollado, de vuelta del cliente, del tipo de problema que tenemos que- que resolver. Estos modelos que vimos hasta ahora, ¿sí? Hay otros más, ¿sí? Yo les di estos tres que me parecen a mí los más importantes. Un segundo. Estos son los modelos tradicionales. ¿Sí? Tenemos otra parte de modelos de desarrollo que son los modelos ágiles. ¿Sí? Los métodos ágiles, lo que entienden, la palabra ya lo identifica, intentan hacer las cosas de forma más rápida, de forma más ágil. Estos modelos se centran mucho más en los usuarios que las otras metodologías. Por ejemplo, valoran mucho más a los individuos y las interacciones que se producen en los individuos sobre los procesos y las herramientas. Es decir, hay mucha más interacción, ¿sí?, entre el equipo de desarrollo y la parte del cliente y los usuarios. Hay mucha más interacción. Es decir, en este tipo de metodologías, el cliente está muy metido en el proceso de desarrollo. Se valora más el software que funciona más que la documentación exhaustiva. Los otros modelos de proceso desarrollan mucha documentación. Los modelos ágiles no, prefieren el software que funciona. Esa es la medida del avance, el software entregado y funcionando. Valoran la colaboración con el cliente y no tanto la negociación del contrato. Es decir, como les mencioné, el cliente está muy metido dentro del proyecto. Obviamente, más allá de que sea el que toma las decisiones, va a conocer mucho más del sistema. ¿Sí? Va a haber una comunicación mucho más fluida y constante. Y estos modelos responden al cambio mejor mejor que el apego a un plan, a una planificación formal. La idea de estos modelos es que se adapten constantemente a los cambios y a la evolución del sistema, ¿sí? ¿Y de qué modo? ¿Sí? Haciendo entregas rápidas. Ya vamos a ver un poquito más de estos modelos, ¿sí? Bueno, la agilidad se ha convertido en la palabra mágica de cualquier proceso de desarrollo actual, ¿sí? Está muy de moda que todos los equipos de desarrollo apliquen metodologías ágiles, ¿sí? Obviamente, como en todo tenemos las dos partes, tenemos un conjunto de desarrolladores o de personas encargadas de definir estos marcos teóricos y demás, que están a favor de las metodologías tradicionales porque le dan todo ese marco formal al proceso de desarrollo, ¿sí?, con mucha documentación, y están a favor de los métodos o procesos ágiles
que prefieren programar o implementar más que dedicarnos más a la documentación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los que están a favor de los procesos tradicionales creen que estos llamados agilistas, los que aplican los métodos ágiles, se van a llevar una sorpresa cuando tengan que hacer un sistema de verdad, ¿sí? Porque ellos creen que el modo de hacer un sistema de verdad es con procesos de desarrollo tradicionales, ¿sí? En cambio, los que están a favor de las metodologías ágiles tienen en cuenta estas entregas sucesivas y la satisfacción del cliente con entregas constantes, ¿sí? Como dijimos, como les mencioné, este tipo de metodologías le da mucho más valor al equipo humano, ¿sí? ¿Y por qué nacen estas metodologías? ¿Sí? Básicamente porque la idea era tener desarrollos mucho más rápidos, tener una salida mucho más rápido, ¿sí? Tanto una salida al mercado, por así decirlo, o tener de vuelta al cliente contento, ¿sí? Con su nuevo producto. Y además porque, ¿sí? Se notó, ¿sí? Luego de análisis y demás, que el costo del cambio, ¿sí? De modificar, ¿sí? el software a medida que pasaba el tiempo empleando los modelos de procesos convencionales o tradicionales era más costoso que aplicarlo, ¿sí? o empleando en realidad un proceso ágil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los procesos ágiles nuevamente se adaptan mucho mejor al cambio, ¿sí? Que los procesos tradicionales. Básicamente por eso. Entonces, es menos costoso realizar un cambio a un sistema empleando un proceso ágil que empleando un proceso tradicional. ¿Y qué es un proceso ágil? ¿Sí? Un proceso ágil se caracteriza por la forma en la que aborda estas tres suposiciones, ¿sí? Que es difícil predecir qué requerimientos de software van a persistir y cuáles van a cambiar, ¿sí? Hoy yo estoy parado en día con un conjunto de necesidades del cliente y no sé cuáles de estas se van a mantener igual y cuáles van a cambiar. Es complejo, ¿sí? No puedo definirlo con exactitud, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones tiene que ver con etapas ya que tienen que ver con el desarrollo. Muchas veces el diseño y la construcción son etapas que tienen que estar desarrollados de forma simultánea. Es decir, yo voy probando el diseño a medida que, es decir, estos modelos de diseño se van probando a medida que se crean, ¿sí? Sí, es decir, yo creo un diseño de un componente y ya lo estoy implementando y probando, ¿sí? No estoy esperando a tener todo el diseño completo para luego recién implementarlo. Y otras veces, ¿sí? Las etapas como el análisis, el diseño, la construcción y las pruebas no son tan predecibles, ¿sí? Realmente hay cuestiones que se nos escapan, se nos va de las manos. Entonces, que son más que nada que tienen que ver con una cuestión de planificación, es decir, establecer ese calendario que habíamos hablado de actividades, ¿sí? Como que actividades que nos lleven más del tiempo previsto. Por ejemplo, estamos por implementar una modificación, ¿sí? Una integración de un sistema con una tecnología específica. Y nos lanzamos a hacerlo y resulta que es demasiado compleja, ¿sí? Esa herramienta, la curva de aprendizaje es alta, es empinada, y entonces en vez de llevarnos 5 días nos va a llevar 8, ¿sí? Ya ese cambio, ¿sí? Nos ha roto la planificación, nos ha cambiado nuestro plan. Entonces es complicado mantener esa cuestión. Entonces los procesos ágiles abordan estas cuestiones, ¿sí? Resuelven este tipo de problemas. Pero bueno, la pregunta es cómo, ¿sí? Cómo crear un proceso que pueda manejar lo impredecible, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con la impredecibilidad, ¿sí? Bueno, la respuesta está en la adaptabilidad del proceso, ¿sí? Es decir, estos procesos van a responder de forma
rápida al cambio, ¿sí? ¿Y de qué forma? Con entregas rápidas, ¿sí? La idea es hacer entregas de 2 semanas, ¿sí? Cada 2 semanas estoy haciendo una entrega nueva de un prototipo, de una parte del sistema, ¿sí? Entonces de esa forma yo me voy a adaptar mejor, voy a entender mejor, no me voy a dar contra la pared, por ejemplo, ante algo que no entendí, pero después de 8 meses, ¿sí? Voy a encontrar un error a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque a las 2 semanas voy a hacer la entrega, lo van a probar y va a saltar el error, ¿sí? El cliente nos dirá, esto no es así, hay que cambiar esto, ¿sí? Entonces, el tiempo eh, de respuesta se acorta mucho, ¿sí? Yo tengo una retroalimentación constante y un proceso de mejora continuo. Quienes definieron estos procesos ágiles, ¿sí? Fue un conjunto de desarrolladores, de gurús, ¿sí? Y de empresas que se habían cansado de los modelos de procesos tradicionales. Entonces ellos definieron lo que se llama el manifiesto ágil, ¿sí? Este manifiesto ágil enuncia o enumera los 12 principios de agilidad. Yo se los voy a listar acá, pero no vamos a hablar de esto, ¿sí? Para no hacerlo más largo. Pero quiero que sepan que existe, ¿sí? Entonces, cualquier proceso que quiera ser ágil tiene que cumplir con estos principios de agilidad, ¿sí? Que tienen que ver más que nada con entregas constantes, con la comunicación informal, ¿sí? Para decir, la comunicación informal es bienvenida porque acorta esa distancia, ¿sí? Entre el cliente y el equipo de desarrollo, es decir, hay un flujo de comunicación constante e informal justamente por eso, para mejorar esta comunicación, ¿sí? Es decir, puedo levantar el teléfono y llamarte, puedo mandarte un mail, mandarte un mensaje, si fíjate en esta nueva funcionalidad, comentame qué te pareció, ¿sí? No es que hay que armar una reunión formal con todo el equipo, con los directivos y demás, y un acta, no, la idea es hacerlo mucho más informal. Entregas constantes, como les dije, sí, tener al cliente metido dentro del equipo de desarrollo, ¿sí? Para que sea una parte más del mismo, ¿sí? Y tener el software entregado y funcionando como una medida de avance. Esa va a ser nuestra vara, nuestro termómetro. Bueno, tienen acá esos 12 principios. Los modelos ágiles no todos aplican los 12 principios con la misma intensidad. Hay algunos que aplican un poco más algunos principios que otros, pero el espíritu se mantiene. Scrum es una metodología ágil, es una de las más utilizadas, es una de las más famosas hoy en día, y eso que tuvo su inicio, su creación en los años 90, sí, pero en esta última década se ha empezado a utilizar con muchísimo más énfasis, ¿sí? Sobre todo porque no solo se ha aplicado al proceso de desarrollo de software, sino se ha aplicado a cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Ustedes van a ver que, vamos a ver ahora el flujo de trabajo de Scrum, ¿sí? Se puede aplicar para lo que sea, ¿sí? Como un ejemplo, en un curso que yo hice de Scrum Master, nos comentaba quien disertaba el curso, que una vez había encontrado a alguien que había planificado la evolución del embarazo de su esposa mediante Scrum, ¿sí? Con todas las tareas y demás. Ya vamos a ver cómo es que se hace. Había planificado, y el producto que obtuvo al finalizar fue a su hija, ¿sí? A la niña. Entonces, esto se puede aplicar para lo que sea. Por ejemplo, un grupo de alumnos me habían comentado que habían intentado o que habían implementado en realidad esta metodología para el desarrollo de una carroza, ¿sí? Aquí en Jujuy, en la fiesta de los estudiantes, se construyen carrozas, ¿sí? Que son una estructura metálica forradas con flores y demás, para una especie de concursos que se hacen, ¿sí?
Entonces, este grupo de estudiantes de una escuela específica iban a implementar esta metodología para la planificación y el desarrollo del proyecto de la carroza empleando este modelo de proceso. Obviamente, los principios de Scrum son congruentes o se ajustan al manifiesto ágil, ¿sí? A estos principios de agilidad, no a todos, ¿sí? Pero en gran parte a ellos, ¿sí? Dentro de las actividades de desarrollo están estas actividades estructurales que son análisis de requerimientos, análisis, diseño, evolución y entrega, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito cómo es que se hace, ¿sí? Y el flujo dentro del tiempo de trabajo, ¿sí? En donde se van a llevar a cabo estas tareas, se llama sprint, ¿sí? Pero ya vamos a ver un poquito más con el diagrama, ¿sí? Este es el flujo de trabajo de Scrum, ¿sí? Scrum define 3 perfiles: el Product Owner, ¿sí? O el dueño del producto, el equipo y el Scrum Master, ¿sí? El Product Owner viene a ser como el cliente, en realidad es un representante del cliente y de estas personas que están interesadas en el desarrollo del sistema. The Team o el equipo de desarrollo es quien va a desarrollar la aplicación, y el Scrum Master es el nexo entre el equipo y el Product Owner, ¿sí? Hace las veces de líder de proyecto. Perdón, hace las veces de líder de proyecto, pero es mucho más que eso, ¿sí? Es una persona que, además de saber de tecnología, tiene capacidades para motivar al equipo, para resolver problemas y demás. Entonces, es alguien que está o que estuvo antes como parte del equipo de desarrollo, pero que además tiene estas capacidades de manejo de personas, de resolución de conflictos, de poder motivar a su equipo de desarrollo, de poder relacionarse con el cliente. No todas las personas tienen estas cualidades, entonces es una persona bastante especial e importante dentro del equipo, ¿sí? Es quien va a asegurarse de que se implemente Scrum como tiene que ser, ¿sí? Perdón. ¿Esto cómo comienza? Sí, se definen lo que son las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? ¿Sí? Son el conjunto de funcionalidades a implementar. ¿Sí? Todas las historias de usuario, ¿sí? Se llaman así en esta metodología en particular. Son las tareas o actividades a llevar a cabo, ¿sí? Para el desarrollo del sistema. Se define un conjunto, todas las tareas que tengamos que vamos a hacer para llevar a cabo el desarrollo del sistema, ¿sí? Todo ese conjunto de tareas, ¿sí? Cosas para hacer, cosas para mejorar y demás, para arreglar, se llama Product Backlog, ¿sí? Entonces, Product Backlog es el conjunto de todas las historias de usuario que vamos a implementar en el desarrollo del sistema. En la primera reunión, ¿sí? Que se llama el Sprint Planning Meeting, ¿sí? Lo que se hace es definir cuál va a ser el Sprint Backlog, es decir, cuáles son las tareas que van a entrar al sprint. El sprint es la iteración, ¿sí? Este es un modelo iterativo, ¿sí? La iteración se llama sprint. Esa iteración dura de 1 a 4 semanas, ¿sí? Mientras 2 es un número ideal, ¿sí? En cada iteración van a entrar o se van a construir, ¿sí? Un conjunto de historias de usuario, ¿sí? ¿Cuál es? El cliente, en este caso, perdón, el Product Owner es quien va a definir cuáles son esas tareas, ¿sí? Es decir, él va a priorizar qué es lo que se va a hacer primero. Muy parecido a lo que pasaba con el modelo incremental, ¿sí? Es muy parecido. Entonces, una vez que hemos definido qué es lo que vamos a hacer, es decir, hemos definido lo que es el Sprint Backlog, nos lanzamos a construir, ¿sí?
De vuelta, el sprint, que es lo que dura la iteración, ¿sí? Es decir, yo en, la, en, la, en las reuniones previas vamos a definir cuánto va a durar el sprint, si se van a hacer 2, 1, 2, 3 o 4 semanas, ¿sí? Lo que dure el sprint se mantiene, es decir, quiere decir que si va a durar 2 semanas, en 2 semanas yo voy a tener una entrega, ¿sí? Un trabajo terminado, una parte. ¿Y qué va a ser esa parte? Lo que hemos definido en el Sprint Backlog, ¿sí? Esas historias de usuario que fueron priorizadas y que se identificaron que eran las que se tenían que hacer en ese momento, ¿sí? Para esa entrega. La fecha no se cambia, ¿sí? Si dijimos que va a durar 2 semanas, dura 2 semanas la iteración y termina con un trabajo terminado, con una entrega. Cada día, ¿sí? De esas 2 semanas que hemos definido que va a durar el sprint, se realiza lo que se llama la Daily Stand-Up Meeting, ¿sí? Es una reunión diaria, ¿sí? De pie. ¿Cuál es la idea de hacer una reunión de pie todos los días? ¿Sí? Es hacerla corta, ¿sí? Esta reunión se reúne el Scrum Master con el equipo de desarrollo, dura no más de 15 minutos, ¿sí? Normalmente se hace antes de iniciar el día de trabajo y lo que se hace es responder a 3 preguntas. Cada uno del equipo de trabajo responde 3 preguntas. ¿Qué fue lo que hice ayer? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Y qué inconvenientes tuve para hacer lo que tenía que hacer? De este modo todos conocemos más o menos en qué está mi compañero trabajando, ¿sí? Entonces no hace falta que yo conozca el detalle y sepa qué específicamente está haciendo, pero sí lo voy a saber, ¿sí? A grandes rasgos. Y si él tiene un problema que yo lo puedo resolver, bien, tenemos la reunión esta de 15 minutos, nos sentamos y se lo resuelvo, le indico cómo hacerlo, porque puede que yo lo haya resuelto anteriormente, entonces la idea es mantener esa comunicación que habíamos hablado, ¿sí? Eso todos los días, 15 minutos, antes de iniciar el día de trabajo. Y así, todos los días, ¿sí? Una vez que terminamos de hacer el trabajo, se hace lo que se llama la revisión del sprint. Nos reunimos todos, ¿sí? Scrum Master, equipo, Product Owner, ¿sí? Y se muestra lo que se hizo. Se va validando contra las tareas que se habían definido en el Sprint Backlog y iremos identificando qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué mejorar, qué hacer de nuevo. Una vez que termina la revisión del sprint, ¿sí? Viene una reunión final de ese sprint, ¿sí? Que se llama la retrospectiva. Esta reunión retrospectiva lo que se hace es ver qué aspectos podemos mejorar, ¿sí? Para el próximo sprint que ya está a la puerta, ¿sí? Supongamos, si esto duró 2 semanas, ¿sí? La revisión del sprint la hicimos al mediodía, ¿sí? Y la retrospectiva la hicimos a la tarde, ¿sí? O cuando terminó la revisión del sprint. Hacemos la reunión de la retrospectiva, vemos qué mejorar para el próximo sprint y ya definimos qué va a entrar para el segundo sprint, ¿sí? Cuáles son otro conjunto de tareas, cosas a mejorar, ¿sí? Del sprint anterior. Se definen qué es lo que vamos a hacer y ya queda todo listo para que comencemos la próxima semana con una nueva iteración, ¿sí? Un nuevo sprint. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Sí? Lo que se hace es definir un pizarrón de tareas donde yo voy a indicar acá, por ejemplo, todas las historias que tengo que llevar a cabo, ¿sí? Para el desarrollo del sistema. En un pizarrón pongo con cintas, ¿sí? Defino tantas columnas como me haga falta. En este caso tengo acá definidas 5 columnas. En la columna de To Do voy a poner las cosas para hacer, ¿sí? Que normalmente son las tareas que van a entrar dentro del sprint. En Progress pongo las tareas que están en progreso, las que están llevando a cabo, las que se están desarrollando en ese momento. En Testing, las que ya se han desarrollado y están listas para probar. Y en DOM, las que están realizadas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Vieron los post-it? ¿Sí? Las tarjetitas. ¿Sí? Se escriben las historias en esas tarjetitas, en esos papelitos, se las pega, ¿sí? Y
se va transitando ese papelito por todas las columnas, ¿sí? Primero pasaron de estar en el Product Backlog, pasaron a estar en el Sprint Backlog. Cuando ya se le asignó un responsable y yo ya me hice cargo de esa tarea, saco un papelito de la columna de tareas para hacer y la coloco en In Progress, ¿sí? En las que están en progreso. Entonces, yo ya sé lo que tengo que hacer, voy, me siento y lo hago, ¿sí? Luego las reuniones y demás, voy y lo hago. Cuando termine la tarea, voy, la despego de In Progress y la pongo en Testing. Ya está lista para ser probada. La probará alguien distinto a quien la hizo, la probaré yo, no importa, ¿sí? Normalmente la prueba la tiene que hacer alguien distinto a quien la hizo, ¿sí? Pero a veces se nos complican las tareas por falta de personal. Pero lo ideal es que lo haga alguien distinto. Y una vez que se probó la tarea, la pongo en las tareas de lista, en la columna de listos. Entonces, acá en la columna de listos, ¿sí? Estarán todas las tareas que se han implementado en ese sprint, que son las que se van a validar luego en la revisión del sprint, que deberían de ser todas las que inicialmente, antes de arrancar el sprint, estaban acá, en la columna de to do, ¿sí? Fijemos que acá hay un esquema gráfico de la reunión diaria de pie, del Daily Standard Meeting, de vuelta. La idea de hacerlo de pie es para que sea cortita, ¿sí? No más de 15 minutos. La idea no es perder tiempo, es hacerlo ágil, ¿sí? El Scrum Master es quien está como que liderando esta reunión y cada uno responde las 3 preguntas, ¿sí? Se documenta eso, si quieren documentarlo se documenta, si no, simplemente es informal, es decir, lo vamos a hablar y ahí termina, ¿sí? Después cada uno su trabajo, cada uno tomará una tarea, ¿sí? Puede ser que previamente se haya definido al responsable de hacer cada una de las tareas, se le ponga a cada una el nombre y apellido de quien tiene que hacerlo, sino cada uno, como es un equipo autoorganizado, eso es lo bueno, ¿sí? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, simplemente va y lo hace, ¿sí? Yo acá les voy a presentar una herramienta, ¿sí? Que es la que van a usar en la práctica. ¿Sí? Acá tienen el link que luego va a estar en la presentación. Se llama Trello, ¿sí? Trello lo que hace es poder definirnos ese pizarrón de tareas de forma digital. Entonces, regístrense, una vez que se registran, ¿sí? Yo ya voy a iniciar sesión con mi cuenta. Yo tengo a disposición lo que acá llama Trello los tableros, ¿sí? Puedo crear tantos tableros como quieran. Crearé uno para la actividad que tienen que desarrollar. Por ejemplo, ¿sí? Fíjense acá. Yo acá tengo definido, ¿sí? Todo lo que tenía que hacer para ese sistema de gestión, que lo llame así. Tengo acá los colaboradores. Acá puedo invitar a alguien, ¿sí? Con la dirección de correo o mediante un enlace. ¿Sí? Yo voy acá agregando tareas, ¿sí? Quiero añadir una nueva, ¿sí? Por ejemplo, en creación módulo compras, ¿sí? Cuando ya he definido que va a entrar en el sprint, simplemente la arrastro, ¿sí? Acá también puedo darle más detalles, ¿sí? Puedo ponerle colorcitos, si quiero, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, que esto va a durar, o duración, ¿sí? 8 horas. Cuando la esté desarrollando, voy a poner en la columna acá en Progress. Puedo añadir tantas columnas como quiera, ¿sí? Acá le llama lista, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese es el modo de interacción con esta herramienta. La idea es que
la usen para documentar lo que les voy a pedir en la actividad. ¿Sí? Solamente vamos a definir un conjunto de historias de usuario, nada más. ¿Sí? Pero bueno, sigamos un poquito. Acá también tienen en este enlace algunas de las reglas básicas de Scrum para que después las revisen. Está en inglés, pero espero que no tengan problema con ello. ¿Sí? Básicamente habla de lo que yo ya les he hablado, de cumplir con las fechas, de que las entregas se hacen sí o sí en la fecha que se indicó, lo de las reuniones y demás, ¿sí? Pero es bastante sencillo, son 10 reglas, ¿sí? Muy cortitas y nada más. Acá les presento un poquito más que nada de las tareas que tiene el rol de Scrum, que es el Product Owner y el Scrum Master, ¿sí? Para que las revisen un poquito con un poco más de detenimiento, para que se instruyan un poquito más de qué es lo que le compete a cada uno, ¿sí? Qué es lo que hace, qué es lo que no, ¿sí? Para qué está, qué es y qué no es, ¿sí? Entonces, para que luego la revisen. Entonces, esto va a estar también ahí en el archivo PDF que va a estar subido junto a este video, ¿sí? Es un poquito más de detalle, ¿sí? Lo mismo con el Scrum Master, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Del equipo no hay una, porque el equipo solamente se encarga de hacer el desarrollo, ¿sí? No hay mucho más. Estos roles son los nuevos, ¿sí? Que a diferencia de las otras metodologías no existían, ¿sí? El rol del Scrum es el más importante, ¿sí? Es el que se asegura que se siga Scrum como tiene que ser, pero además, como les había mencionado, no solamente es un líder de proyecto, es eso y más, ¿sí? Porque de vuelta se va a encargar de resolver los problemas interpersonales del equipo, ¿sí? Se va a encargar de motivar a los integrantes del equipo y demás, entonces, y además conoce tecnología, conoce muchísimo, entonces es alguien a quien no se le puede mentir, por ejemplo. Es decir, yo no le puedo decir al Scrum Master que una tarea que supongamos todos sabemos que nos va a llevar 4 horas, yo le digo que me va a llevar 8 porque de pronto hoy no quiero trabajar, cosas como esa, ¿sí? Bueno, no puedo hacerlo porque el Scrum Master conoce mucho de tecnología, ¿sí? Y se va a encargar de resolver estos problemas, es decir, bueno, de motivarnos de la relación con el cliente y demás. Entonces, bueno, tiene estas cualidades, ¿sí? Pero quiero ver si sigo grabando. Perdón, sigamos. En la retrospectiva es una reunión bastante particular, ¿sí? Porque se analiza, la idea, como había mencionado, era ver qué aspectos vamos a mejorar. Y en realidad, una de las formas más comunes de hacer esta reunión, la retrospectiva, es aplicar lo que es el modelo de estrella de mar, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Es una reunión un poco, diría que mucho más larga que la reunión diaria. Cada integrante del equipo de desarrollo, ¿sí? Va a establecer o va a agarrar, supongamos, el testigo, el micrófono, y va a decir estas 5 cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer más según él? ¿Qué hacer menos? ¿Qué comenzar a hacer? ¿Qué dejar de hacer y qué seguir haciendo? ¿Sí? Fijémonos que son 5 cosas distintas, ¿sí? No es lo mismo hacer más que comenzar a hacer, ¿sí? Hacer más es algo que ya estamos haciendo, pero queremos hacerlo más. Por ejemplo, acá habla de celebrar los éxitos, las cosas que se nos dieron bien, ¿sí? O hacer menos, ¿sí? Reportes largos, hacer menos. Seguir haciendo, ¿sí? Discusiones informales, ¿sí? Seguir manteniéndolo al mismo tiempo. Dejar de hacer, ¿sí?
3 horas de reuniones por proyecto, ¿sí? Entonces, cada uno aporta su visión de lo que se hizo en el sprint, ¿sí? De acuerdo a estos 5 elementos. Hay muchísimos modelos de retrospectiva. Esta es la más común, ¿sí? La más utilizada. Uno si busca hay muchísimos modelos para hacer esta reunión, ¿sí? En teoría es una de las reuniones más interesantes, por así decirlo, ¿sí? Donde uno hace nuevamente una retrospectiva de lo que hizo con la idea de mejorarlo para el sprint que viene, ¿sí? Se los dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Obviamente no es lo mismo la revisión del sprint que la retrospectiva. En la revisión del sprint trata de hacer, o en lo que hacemos es la demo del trabajo que se completó, ¿sí? En la retrospectiva es identificar qué cosas vamos a mejorar, ¿sí? Para hacer mejor en el próximo trabajo. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta es lo que es lo que se le llama el aspecto administrativo dentro de lo que es el proyecto de desarrollo, ¿sí? Para la administración efectiva de un proyecto de desarrollo de software, este proyecto tiene que estar centrado en lo que se llama las 4P, ¿sí? El personal, el producto, el proceso y el proyecto, ¿sí? El orden no es arbitrario, se tiene que dar, ¿sí?, muchísima importancia al personal, y eso lo hemos visto con la metodología, ¿sí?, con estas metodologías ágiles que ponían el foco inicialmente en las personas, en la interacción, en la comunicación con las personas. Entonces, el personal, ¿sí?, no nos olvidemos que son personas las que van a hacer el desarrollo del sistema, entonces tenemos que enfocarnos en eso, ¿sí? Luego el producto es lo que vamos a obtener, ¿sí? Y esto tiene que ver y está totalmente relacionado con identificar qué es lo que vamos a hacer, identificar cuál es el problema. Porque de pronto podremos haber construido una solución para un problema equivocado, ¿sí? Lo que le dije, si yo no entiendo cuál es el problema, la solución no creo que esté muy acorde con el problema que vamos a resolver, ¿sí? Pues si no entendí el problema, la solución va a resolver otro problema, no el que teníamos. Entonces, tiene que haber un consenso, ¿sí?, entre el cliente y los responsables, entre lo que yo tengo que hacer y lo que yo entiendo que tengo que hacer, ¿sí? Eso que yo entiendo que tengo que hacer tiene que ser lo mismo que entiende el cliente que yo tengo que hacer. Sí, es un trabalengua, pero es así, ¿sí? El cliente me plantea un conjunto de necesidades, ¿sí? Definimos requerimientos y demás. Yo tengo que entender qué es lo que me está pidiendo y el cliente tiene que entender qué es lo que yo entendí, ¿sí? Ahí, si hay un consenso de eso, vamos bien, ¿sí? El proceso, cuando hablamos acá del proceso, es qué marco de trabajo vamos a usar, es decir, qué modelo de proceso vamos a aplicar, ¿sí? Porque de pronto podríamos haber elegido el modelo de proceso equivocado porque no identificamos bien qué es lo que teníamos que hacer o cómo hacerlo, ¿sí? Porque identificamos mal la necesidad del cliente o la urgencia de tener algo andando, ¿sí? O identificamos mal las prioridades, o de pronto quisimos aplicar Scrum, ¿sí?, a un equipo que no era para eso. O sea, no todas las personas pueden desarrollar o aplicar la metodología Scrum. ¿Por qué? Porque es un equipo autoorganizado. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? No necesitamos el jefe que nos esté indicando, nos esté dando órdenes. Pero hay personas que sí, y no está mal. Hay personas que funcionan de esa manera. Entonces, bien, ¿sí? No hay problema. Pero quien requiere que alguien esté encima todo el tiempo indicando lo que tiene que hacer y quizás no es el indicado para ser parte del equipo de Scrum, ¿sí? Entonces, la elección del proceso es importante. Y por último, ¿sí?, el proyecto, es decir, armar ese plan, ¿sí? Si bien no hay etapa de planificación específica dentro de, supongamos, de Scrum, si vimos que hay una reunión previa de planificación del sprint, ¿sí?, tenemos que identificar un plan, tenemos que
armar un plan, ¿sí? Y ese plan, por ejemplo, en Scrum se cumple, es decir, el sprint terminaba en 2 semanas y si se hacía la entrega, bueno, se hace la entrega. Y si no llegamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Vaya pregunta. Trabajamos horas extras, ¿sí? Trabajaremos el fin de semana, lo que sea, pero se entrega, sí o sí, ¿sí? No se cambia la fecha. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, ¿sí? Ya para ir cerrando esta parte del módulo, que tiene que ver con dos cuestiones, ¿sí? Que es la interoperabilidad y la integración de sistemas, ¿sí? La interoperabilidad básicamente es el esfuerzo requerido para acoplar un sistema con otro, ¿sí? Es decir, yo tengo un sistema funcionando y quiero que en otro sistema se integre, se comunique, ¿sí? Se acople, ¿sí? con este funcionando, ¿sí? Entonces, la idea cuál es, para lograr esta interoperabilidad, ¿sí? Se tiene que dar algo, ¿sí? Ese algo ya vamos a hablar, ya vamos a ver qué es, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, ¿sí? Que, de vuelta, no siempre vamos a poder hacer un sistema de cero. Muchas veces vamos a tener que adaptarnos a un sistema ya en funcionamiento y tendremos que insertar, agregar nuevas funcionalidades a ese sistema y tendremos que ver, ¿sí? Cuál es el modo de integración, de interoperabilidad que se tiene que dar entre dos sistemas distintos, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que puedan comunicarse, para que puedan entenderse, ¿sí? Para que pueda haber una comunicación y un pasaje de datos entre uno y otro. Hablando de interoperabilidad, tenemos dos niveles, ¿sí? La interoperabilidad sintáctica y la semántica, ¿sí? La sintáctica hace referencia básicamente a lo que se tiene que establecer una comunicación para poder intercambiar información, ¿sí? Es decir, estos dos sistemas que se van a integrar, ¿sí? Perdón, que necesitamos que operen, ¿sí? Que se comuniquen, ¿sí? Tienen que hacerse mediante algo, ¿sí? Este algo que es definir un protocolo de comunicación y de transferencia de información, ¿sí? Este protocolo de comunicación lo tienen que entender los dos sistemas, ¿sí? Tienen que ser comunes estos dos para que pueda lograrse la comunicación, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones de codificación de caracteres, formato de datos, formato de metadatos, ¿sí? Para que puedan entenderse. Esto tiene que ver con, ¿sí? De vuelta, ¿sí? Este protocolo de comunicación, ¿sí? Algunos ejemplos, TCP/IP, HTTP o IPMH, que es el que vamos a ver en un momento, XML. El protocolo IPMH se basa o está soportado con el esquema XML, entonces básicamente, si yo hablo de OIPMH, estoy hablando de XML, ¿sí? Es así. Directrices de interoperabilidad, que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la calidad y qué es lo que tiene que, es decir, el formato de los metadatos y que es obligatorio, de qué modo se tiene que cumplimentar ciertos datos y demás, justamente para lograr esta interoperabilidad y que la comunicación sea efectiva. Otro nivel de interoperabilidad tiene que ver con la interoperabilidad semántica, ¿sí? Básicamente esto es que el sistema receptor entienda los datos tal como los entiende el emisor, ¿sí? Es decir, ya resolvimos el problema del protocolo de comunicación. Ahora hay que ver que lo que yo estoy pasando, ¿sí? ¿Sí? Quien recibe esa información sea la misma, ¿sí? Que la que me está dando el emisor, es decir, que entendamos lo mismo. Porque, por ejemplo, yo puedo establecer un protocolo de comunicación, ¿sí? Con un conjunto de metadatos, ¿sí? Donde estoy pasando, por ejemplo, publicaciones, donde defino campos como título, resumen y autor, y en realidad en el campo autor le estoy pasando el título, ¿sí? Entonces ya tenemos un problema. Los campos están cumplimentados,
respetan el estándar y demás, pero no estoy pasando la información que debería de pasar. Entonces ya existe un problema. Este nivel de interoperabilidad entra en juego lo que son los formatos de los metadatos, vocabularios controlados, ontologías, nuevamente las directrices de interoperabilidad, ¿sí? Que tienen que ver con o asegurarme que lo que yo estoy indicando en esos campos es lo que tiene que ir, ¿sí? Porque, es decir, en el campo autor tiene que ir el nombre de los autores, no puede ir otra cosa, ¿sí? Y no puede ir vacío, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier publicación ha sido desarrollada o ha sido escrita por algún autor, ¿sí? No la hizo esta máquina. Entonces, tiene que tener el campo de autor. Si no está, es un problema, ¿sí? Es un problema de no completitud, ¿sí? Eso bajará la calidad de mi repositorio y demás, pero entonces tiene que haber un aseguramiento de la calidad también en la información que yo estoy brindando. La integración tiene mucho que ver con la interoperabilidad, ¿sí? Es decir, básicamente la integración lo que vamos a hacer es la otra parte, es decir, con la interoperabilidad nos aseguramos que se comuniquen estos dos sistemas, pero la integración es asegurarnos que lo nuevo que se va a hacer funcione con lo que ya está funcionando. ¿Sí? Es decir, que no se caiga esta estructura que ya está funcionando con este sistema que hemos desarrollado, ¿sí? Con este nuevo módulo que vamos a implementar, no se caiga. Que no se caiga quiere decir que no deje, perdón, que deje de funcionar. Entonces la idea es que funcione, ¿sí? Esta integración, ¿sí? Se tiene que hacer con cuidado. Obviamente hay toda una etapa de prueba llamada prueba de integración, que lo que hace es definir cuál va a ser el esquema de integración. Acá se menciona un esquema, ¿sí? Llamado Big Bang, que lo que hacemos es simplemente integramos todo y vemos si funciona, ¿sí? Es un esquema bastante malo, porque si las cosas funcionaban por separado y al integrarlas dejan de funcionar, es complicado. Y si integramos todos los componentes nuevos, es complicado encontrar el error. La idea es ir integrándolos de a poco, en parte, de manera de hallar cuál es el problema, ¿sí? Al ir integrándolo uno por uno. Entonces, en este sentido, supongamos, yo tengo un sistema y voy a adquirir 4 componentes nuevos, los voy integrando uno a uno, y si se produce un error, ¿sí? En el funcionamiento del sistema al integrarle un componente, yo ya sé que el error está en la integración o de pronto en ese componente. ¿Por qué? Porque el sistema ya funcionaba bien, ¿sí? Entonces es más sencillo, ¿sí? Con un esquema de integración incremental, ¿sí? Encontrar esos problemas, ¿sí? Básicamente lo que indica acá, ¿sí? Esto de la integración incremental y la integración constante, ¿sí? De ir integrándolo en parte. ¿Y cómo vamos a lograr que dos sistemas que no se conocen puedan comunicarse e interactuar? ¿Sí? La respuesta es hablar el mismo idioma, ¿sí? Entonces, en este sentido se tiene que implementar un mecanismo de comunicación en común, ya habíamos hablado, ¿sí? De vuelta, tanto para una interoperabilidad entre sistemas o para una integración entre componentes de un sistema con otro, ¿sí? Básicamente la idea es hablar el mismo idioma. Para eso, ¿sí? Tenemos o existe en realidad el protocolo OIPMH, ¿sí? Que es el protocolo para recolección de metadatos y la iniciativa de archivos abiertos. Este protocolo establece un conjunto de reglas para poder realizar el intercambio de recursos de forma exitosa, ¿sí? ¿Cuál es la idea? De que estos repositorios, es decir, en realidad los repositorios son los que implementan este protocolo de comunicación. La idea es que se puedan comunicar entre repositorios y cualquiera pueda entender
lo que el repositorio tiene almacenado, ¿sí? ¿Y cómo es esto? ¿O cómo se da? ¿Sí? El protocolo IPMH tiene dos perfiles de trabajo, ¿sí? Los proveedores de datos y los proveedores de servicio. Los proveedores de datos, los data providers, son los repositorios, ¿sí? Los repositorios institucionales, ¿sí? Actúan como proveedores de datos y son los que implementan el protocolo o IPMH. Y los proveedores de servicios son los que recolectan estos datos, ¿sí? El proveedor de servicio, ¿qué hace? Se comunica con el repositorio, extrae los datos mediante consultas, ¿sí? Con verbos se llama. Extrae los datos, los almacena, ¿sí? En una base de datos y le aporta o le agrega un valor agregado, para la redundancia, ¿sí? A estos datos, ¿sí? Es decir, este proveedor de servicio provee un servicio a partir de los datos recolectados de un repositorio, ¿sí? Los datos recolectados son recolectados a partir del protocolo IPMH, ¿sí? Y estos proveedores de servicio ofrecen algo nuevo, como por ejemplo, ¿sí? Un mejor control de la calidad, una búsqueda mejorada, ¿sí? Por ejemplo, yo he implementado como tarea de un proyecto de investigación para el repositorio del CEDICI, ¿sí? de la Universidad de La Plata, he implementado un proceso de búsqueda semántica, ¿sí? Porque me he dado cuenta que la búsqueda que tiene el repositorio de CEDICI es un desastre, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Recolecté todo el repositorio del CEDICI, ¿sí? Eran más o menos 55.000 registros, y lo que hice es implementar un mecanismo de búsqueda basado en aprendizaje automático empleando Python, ¿sí? Que lo que hacía es, mediante una búsqueda inicial, ofrecer un conjunto de registros relacionados semánticamente, ¿sí? Entonces, este algoritmo, este proceso que yo había implementado, armaba todas las relaciones con todos los registros que yo tenía recolectados, ¿sí? Y en base a una búsqueda inicial me ofrecía contenido que estaba altamente relacionado con ese registro inicial. ¿Por qué? Porque si se han fijado, el repositorio del CEDICI y muchos repositorios no ofrecen contenido relacionado ante una búsqueda inicial. Entonces, es decir, yo hago una búsqueda de un material, si me entregan los resultados el repositorio, voy a ese registro y no tengo registros relacionados, ¿sí? Básicamente por eso, ¿sí? Entonces, la idea de este proveedor de servicio que yo me armé era agregar o agregarle valor a esta búsqueda o a estos resultados de los repositorios mediante esta búsqueda semántica. Bien, ya estamos terminando, ¿sí? Hacemos un breve resumen y les comento un poquito de la actividad y ya los dejo libres, ¿sí? Algunos puntos claves, ¿sí? Una breve a modo de resumen, ¿sí? Existen diferentes modelos de proceso de desarrollo de software y cada uno con sus propias características y ámbito de aplicación, ¿sí? Hemos visto que de acuerdo al problema podíamos aplicar un modelo u otro. Cada modelo tenía ciertas limitaciones o problemas en su implementación, entonces no estábamos libres de problemas ante la aplicación de un modelo. No existe modelo ideal, ¿sí? La elección del modelo va a depender de factores como el equipo humano, la experiencia del equipo de trabajo, el tipo de problema, el tipo de cliente. Tenemos un cliente impaciente y no vamos a aplicar el modelo en cascada. O tenemos un cliente que no conoce el problema y no vamos a aplicar el modelo incremental, sino vamos a aplicar el modelo de prototipos, ¿sí? Tenemos personas que requieren que esté el jefe indicando lo que tengamos que hacer, y entonces no vamos a tener un equipo de desarrollo aplicando Scrum. Entonces es una cuestión a resolver, ¿sí? Estos métodos ágiles resuelven en gran medida el problema de los modelos tradicionales, ¿sí? Al adaptarse principalmente al cambio y a la evolución del software, y lo hacían con entregas rápidas y constantes, ¿sí? Mantienen un nivel de trabajo
rápido y constante. ¿Cuán rápido? Mientras más rápido mejor, ¿sí? Obviamente una semana, entregas cada semana es también complicado porque hay ciertas tareas administrativas que hay que hacer, entonces no es tan conveniente. ¿Sí? Con 2 semanas andamos bien. La integración, ¿sí?, de sistemas es una tarea crítica, ¿sí? Agregar o sacar componentes de un sistema, ¿sí? Es una tarea no trivial porque el sistema no va a funcionar de la misma manera agregando cosas o sacando cosas, ¿sí? Eso tiene que ver con el efecto sinérgico que habíamos hablado en el módulo anterior, ¿sí? Lo que hablaba Saroka, ¿sí? Entonces, un sistema, no es posible pensar que un sistema va a seguir funcionando igual con, de vuelta, nuevas cosas o sacando cosas. ¿Sí? Entonces, la integración del sistema es una tarea a resolver de forma cuidadosa y de manera adecuada. Asimismo, la interoperabilidad vimos que se lograba hablando el mismo idioma, ¿sí? Este mismo idioma que era aplicando o implementando un protocolo común de comunicación, es decir, un lenguaje que ambos entendamos, ¿sí? Que estos dos sistemas entiendan, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por este módulo. Yo les voy a explicar ahora un poquito en qué consisten las actividades, ¿sí? Acá tienen la bibliografía que he utilizado para armar este pequeño resumen, ¿sí? Bien. Me he alargado un poco más de lo que pensaba, pero bueno, perdón, ¿sí? La idea de la actividad está dividida en dos partes, ¿sí? En una primera parte es una tarea grupal, ¿sí? Tienen que armar un grupo entre 3 y 4 alumnos, ¿sí? Entre 2 también lo pueden hacer, no hay problema. La idea del grupo es, primero, que puedan establecer alguna comunicación, ¿sí?, entre ustedes, y luego que el trabajo no sea tan pesado, ¿sí? Básicamente por eso. No es complicarle las vidas. Yo sé que es una especialización virtual, pero la idea es intentar acortar un poquito la distancia. Entonces, la idea de esta tarea es identificar, tenemos que documentar la implementación de una funcionalidad, una o más, ¿sí? Esta funcionalidad puede haber sido una de las que hemos identificado en la actividad anterior, ¿sí? Cuando hablábamos de las búsquedas, de las opciones que nos entregaban un motor de búsqueda, un repositorio, entonces puede venir por ese lado, ¿sí? La idea es que definan en ese equipo de trabajo, ¿sí?, de 3 a 4 alumnos, definan un Scrum Master, ¿sí?, y que puedan desglosar, ¿sí?, en tareas más pequeñas, en historias de usuario, esa funcionalidad que piensan implementar, ¿sí? Entonces, lo que se le pide es que se describa esa funcionalidad a implementar, una o más, ¿sí? Pueden ser de pronto 3 funcionalidades que estén íntimamente relacionadas, ¿sí? De pronto, como yo le indicaba, ¿sí?, esta búsqueda especializada, ¿sí?, que no la tiene el repositorio, ¿sí?, es una funcionalidad implementada. Entonces, se les pide que describan esa o esas funcionalidades, que justifiquen el porqué del cambio, agregado o mejora que están proponiendo. Un listado de historias de usuario, por lo menos 5 les pido, ¿sí? Yo había pensado en 10, ¿sí? De pronto, si son más, mucho mejor. Lo que sobreabunda no daña. Entonces, 5 es lo mínimo que tienen que hacer. Tienen que describir 5 historias de usuario a partir de esta funcionalidad implementar. Entonces, yo quiero implementar una búsqueda. Entonces, definiré 5 tareas más detalladas, ¿sí? Como decir, por ejemplo, en contar con el conjunto de datos, ¿sí?, procesarlo de tal forma,
agregar la funcionalidad en tal parte del sistema, en capacitar a los usuarios, ¿sí? Todo el conjunto de actividades que me llevarían a mí a completar o implementar esta funcionalidad. Yo entiendo que no vamos, como no somos desarrolladores de software, no vamos a implementar esta funcionalidad, ¿sí? De un modo o con un software de verdad. La idea es que simulemos que vamos a, o que somos parte de un equipo de desarrollo donde vamos a, de vuelta, identificar esta funcionalidad, describir estas historias de usuario, ¿sí? Que son actividades más detalladas en base a esta funcionalidad, y como vamos a aplicar Scrum para llevar a cabo este proceso de desarrollo que va a ser una simulación, tendremos que identificar o estimar, ¿sí? La duración de cada tarea y documentar, ¿sí? Por lo menos, como acá indica, 3 reuniones diarias. Entonces, es decir, cada integrante del equipo va a simular que va a llevar a cabo una de las tareas, una o dos de las tareas, ¿sí? Y va a tener que indicar la respuesta a estas 3 preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que hice ayer? ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas me encontré? ¿Sí? Como es una simulación, todo está permitido. De pronto me puedo haber encontrado con un problema, por ejemplo, si quise hacer algo, ¿sí? Puede ser que un problema sea que no entendí cómo funcionaba tal librería, tal aplicación, entonces requerí de más tiempo o tuve que bajar el manual de usuario y ver cómo se implementaba esa funcionalidad, es decir, cómo se implementaba la comunicación con esa librería externa, ¿sí? O cómo instalar la aplicación específica, ¿sí? Uno, de vuelta, es una simulación, entonces cada uno apelo a la creatividad del equipo para indicar, ¿sí? De vuelta, cómo lo van a desarrollar y ¿sí? De pronto si se encuentran o no con algún problema. Tampoco es que van a encontrar problemas todo el tiempo, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta. Entonces, en este sentido vamos a simular el avance del proyecto con estas 5 tareas como mínimo, ¿sí? De vuelta, si son más, mejor. Estas tareas, ¿sí? Las que van a identificar aquí, ¿sí? Las van a documentar usando la aplicación Trello, las van a indicar acá en un Product Backlog, ¿sí? Luego me van a compartir el enlace, ¿sí? Para que yo lo pueda ver, ¿sí? A partir de este enlace. Y por último les pido que indiquen cómo quedaría implementada esta funcionalidad, ¿sí? Y acá también nuevamente apelo a su creatividad porque pueden usar de pronto alguna herramienta que construya una interfaz gráfica o no, o simplemente una descripción con algún diagrama, ¿sí? O un diagrama explicando el flujo de comunicación o el ingreso a esa nueva funcionalidad, o indicando los resultados que me entregaría, ¿sí? Entonces la idea es documentar documentar mínimamente, ¿sí? Estoy pidiendo que documentemos solamente, ¿sí? Que escribamos las historias de usuario, que documentemos el resultado de la reunión diaria, ¿sí? De 3 reuniones diarias, ¿sí? Es decir, de 3 días distintos, quiero decir, ¿sí? Porque cada uno va a tener una tarea. Documentar las reuniones que tuvieron, porque pensemos que una tarea de pronto nos puede llevar más de un día, nos puede llevar 2, 3 días, una tarea grande, entonces esa es la idea, ¿sí? Y luego, como le digo, intentar detallar cómo quedaría implementada esa nueva funcionalidad en el sistema que habíamos elegido. El sistema a elegir puede ser cualquiera, ¿sí? De lo que habíamos analizado, ¿sí? Un repositorio, un buscador académico, una red social, un portal integrado, cualquiera de esos 4, ¿sí? Son libres de elegir cuál. Indiquen bien qué sistema van a hacer, ¿sí? Cuando hagan la descripción de lo que van a implementar, de esa funcionalidad que han identificado y que van a implementar. Y hay otra parte de la actividad, ¿sí? Que es la parte individual, que van a tener que usar el protocolo o IPMH.
¿sí? Yo acá les dejo el sitio web, yo también se los puse en la diapositiva. No les pido que entiendan completamente este protocolo, lo van a ver en los otros cursos de esta especialización, ¿sí? Con mayor detenimiento, ¿sí? Es un protocolo un tanto técnico, pero estoy seguro que los que están trabajando actualmente en el repositorio ya lo conocen, al menos en parte, ¿sí? O han escuchado hablar de este protocolo, ¿sí? Los protocolos institucionales implementan este protocolo, el OIPMH, con lo cual, si no lo conocen, es una buena oportunidad para familiarizarse con el protocolo, ¿sí? ¿Qué es lo que les pido? Que elijan un repositorio, el que quieran, ¿sí? Y identifiquen cuál es la URL, la dirección donde hacemos la comunicación mediante este protocolo. En ROAR, que es el portal de repositorios que implementan este protocolo, van a encontrar el listado por países, ¿sí? Un listado de repositorios, ¿sí? La idea es que si quieren pueden buscar ahí ese repositorio, si de pronto no tienen uno ya en mente, buscan el repositorio y buscan la URL que en este caso, en este portal en Robal está bajo la etiqueta de OIPMH Interfaz, ¿sí? Esa URL es la que se usa para hacer la comunicación con este protocolo, ¿sí? Es distinta la URL a la URL que usa el usuario común para entrar al repositorio, ¿sí? Tengan en cuenta eso, es una URL, entre todo, especial. El protocolo OIPMH permite la comunicación con el repositorio mediante el uso de verbos, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos? Estos 6 verbos, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo ahora, ¿sí? Con lo cual ya no van a poder usar el repositorio de Cerici, tendrán que usar otro repositorio distinto. Fíjense que, ¿sí? Esta es la URL del repositorio, ¿sí? Del Cerici, la que usamos todo o la que usa el usuario común, ¿sí? La URL que implementa el protocolo o IPMH es otra. Perdón. ¿Sí? Fíjense, es esta. Yo acá estoy consultando mediante el verbo identify. ¿Qué es lo que hace el verbo identify? Identifica el repositorio. Entonces me va a entregar información del repositorio. No todos los repositorios entregan esta información con el mismo formato, ¿sí? O el mismo modo. Fíjense que este otro repositorio lo entrega como tiene que ser, en el formato XML, ¿sí? Pero contiene los mismos datos. Perdón. Perdón. Dije. Fíjense que si uno no pone el verbo como corresponde, el verbo es con mayúscula, me entrega un error, ¿sí? Verbo ilegal me dice. Cuando indico como corresponde, ¿sí? Me entrega la información. Repositorio institucional del Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Y me le contacto toda la información que tiene el otro repositorio, ¿sí? Pero con otro formato de visualización, ¿sí? Pero no olvidemos, la respuesta es siempre un archivo XML, ¿sí? Entonces lo que yo les pido es que hagan esa consulta, ¿sí? Que elijan un repositorio, que hagan la consulta de estos, usando estos 6 verbos, ¿sí? Y hagan una captura de pantalla, ¿sí? Con cada una de las consultas. Nada más, no les pido nada más, ¿sí? Obviamente hay algunas cuestiones que tenemos que resolver, ¿sí? Porque, por ejemplo, para listar los identificadores tenemos que usar un formato de metadatos. Yo no les quiero dar mucho detalle porque seguramente hay cosas que lo van a ver luego más adelante, ¿sí? O quizás no, pero tampoco quiero confundirlos mucho, ni complicarlos, ni darles mucha más información para procesar, ¿sí? Pero por ejemplo,
La consulta con este verbo para obtener los identificadores, ¿sí?, requiere que indiquemos el prefijo de metadatos, en este caso el OAIDC. El OAIDC es el formato de metadatos, ¿sí?, Dublin Core, ¿sí? Si quieren obtener un poco más de detalle, pueden buscar, ¿sí?, lo que es el formato de metadatos Dublin Core, ¿sí?, que establece una cierta cantidad de metadatos. Indica que metadatos son, bueno, ninguno es obligatorio en el Dublin Core, siempre indica cuáles son los que tiene que entregar el repositorio. Entonces, cuando yo hago una consulta a un repositorio, le estoy pidiendo que me entregue los registros con ese formato de metadatos, ¿sí? Acá te piden solamente los identificadores de ese registro, pero yo puedo obtener el registro, ¿sí?, perdón, el registro con ese formato de metadatos. Y si el repositorio implementa otro formato de metadatos que lo voy a obtener mediante este verbo, yo voy a saber cuáles son los metadatos que me entrega ese repositorio. Puedo obtener los registros con otro formato distinto, ¿sí? Los repositorios que implementan el protocolo OAI-PMH están obligados a implementar este formato de metadatos. Este es el obligatorio. Pueden implementar otros, ¿sí?, el que sea, ¿sí?, o el que puedan, pero este es el obligatorio, ¿sí? Entonces, los que implementan el protocolo OAI-PMH implementan este modelo de metadatos, ¿sí? Entonces, de vuelta, si le da algún error, acá tienen la documentación de cómo hacer las consultas con cada uno de los verbos. La idea es que también lean un poquito de cómo hacer de cómo usar este protocolo de comunicación. Entonces, les pido que hagan esas 6 consultas con cada uno de estos verbos, ¿sí? Y si tienen que agregar el prefijo de metadato, lo hagan, ¿sí? Quiero que ustedes prueben y obtengan un error si no les funciona, e intenten resolverlo, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Esas 6 consultas sobre un repositorio y me hacen una captura de pantalla de cada uno, nada más, ¿sí? Eso sería toda la actividad. Luego va a estar colgada bien en la plataforma y bueno, ya saben, ¿sí? Cualquier duda me avisan. Y perdón por lo largo de la clase, pero quería intentar comentarles en todo con el mayor detalle que puedo y que se merece, ¿sí? Bueno, un saludo a todos y cualquier consulta, ¿sí?, estoy por el aula virtual. Hasta luego.